Vigacel, distribuidor autorizado Telcel, presenta. En A Su Salud Entérese, actualmente la diabetes ocupa la segunda causa de muerte en México. La alta probabilidad de complicaciones graves como enfermedades del corazón, insuficiencia renal y ceguera han llevado a la diabetes mellitus a ser una de las principales causas de muerte en el mundo. En entrevista, el doctor Antonio Magaña, cardiólogo, nos explica las medidas de prevención que debe tomar las personas con diabetes tipo 2. Además, conoce sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, patologías debilitantes que afectan al intestino en distintas zonas y presentan manifestaciones externas en piel, los ojos y las articulaciones. En entrevista para Su Salud, la doctora Itzel Romo, líder médico para la unidad de gastroenterología de Takeda México Biofarmacéutica. ¿Qué tal, amigos de Su Salud? Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Y bueno, vamos a iniciar con nuestro programa del día de hoy. Tenemos una primera entrevista. Platicaremos con el doctor Antonio Magaña Serrano, que por cierto ya lo tengo en línea. Y vamos a platicar con él. Él es miembro y titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Vamos a platicar en relación a lo que es la diabetes. En días pasados fue el Día Mundial de la Diabetes y bueno, vamos a conocer el día de hoy que la diabetes es el principal factor de riesgo pues, para insuficiencia cardíaca y para enfermedad renal crónica. Doctor Antonio Magaña Serrano, gracias por esta entrevista. Platiquemos de diabetes o platíquenos de diabetes. Sabemos que actualmente ocupa el segundo lugar de muerte en México y que bueno, es el 75% de los pacientes con diabetes fallecen por enfermedades del corazón. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo estás, Joel? Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Pues mira, efectivamente, la diabetes es un tema de la mayor relevancia dentro de nuestro sistema sanitario y dentro de nuestro país, toda vez de que, como empresas, su magnitud es muy importante en términos de la mortalidad que condiciona. Desafortunadamente, somos uno de los países en el mundo con la mayor prevalencia, esto quiere decir con el mayor número de pacientes afectados por esta enfermedad crónica degenerativa y sin lugar a dudas los estragos que hacen la salud de las y los mexicanos son muy grandes. ¿Por qué? Porque es una causa de muerte a través de sus complicaciones crónicas, ya sea a nivel cardíaco, ya sea a nivel renal. ¿Por qué? Porque es una causa de discapacidad, es una causa de enfermedades como la ceguera, como las amputaciones derivadas de la mala circulación periférica de nuestras piernas, como la insuficiencia renal terminal que requiere diálisis, y algo que es muy importante y que quizás no se ha publicitado tanto en los últimos años, es una causa muy frecuente de insuficiencia cardíaca, que es un problema del aparato cardiovascular mayúsculo y que hoy por hoy lo estamos visualizando cada vez más. Doctor, ¿a qué edad empieza toda esta complicación de la diabetes en enfermedad, insuficiencia cardíaca o en enfermedad renal crónica? Es decir, ¿a partir de qué etapa de la evolución de la diabetes empieza? Hay diferentes tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que no vamos a hablar en esta entrevista de ellas, la diabetes que aparece desde la infancia, y los pacientes que viven con diabetes tipo 2 o no insulino dependientes, que esos son pacientes habitualmente que van a desarrollar diabetes en la edad adulta, pero estamos hablando de edad adulta a partir de los 25 o 30 años. Cuando un paciente empieza a desarrollar diabetes tipo 2, si lo dejamos a su historia natural, es decir, si el paciente no recibe el tratamiento en forma temprana, no se diagnostica a tiempo y se trata mal o no se trata, como desafortunadamente sucede en muchos de nuestros casos, pues bastan 5 años de evolución para que estos pacientes puedan desarrollar alguna complicación crónica. Es decir, esto puede ser tan grave porque imaginémonos un paciente que a los 30 años debuta como diabético y que no hace nada porque inicialmente no tiene síntomas, porque inicialmente no tiene ninguna alerta que lo haya llevado al hospital o demás, pero que continúa con malos hábitos, sedentario, obeso, sin cuidar la dieta, etcétera. Tal vez a los 35 años, antes de los 40, ya va a desarrollar complicaciones muy serias derivadas de la misma enfermedad.
Entonces esto, pues podemos ver que indudablemente nos ubica en una situación de alta vulnerabilidad y de un alto riesgo. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico para un diabético ante todo este panorama de impacto de la enfermedad. El pronóstico para un paciente que vive con diabetes tipo 2 a su libre evolución es malo, porque ese paciente, como ya los he señalado, en el mediano plazo va a desarrollar sí o sí alguna de las complicaciones más frecuentes a nivel oftálmico, a nivel de la circulación, a nivel cardíaco, a nivel renal. Sin embargo, si ese paciente se detecta a tiempo, se trata a tiempo y en forma adecuada, incluso ahora con toda la gama de nuevos agentes de tratamiento farmacológicos, pero además reencausa su vida hacia un estilo más cardiosaludable, haciendo actividad física regular, abandonando el hábito tabáquico, disminuyendo el consumo de alcohol, disminuyendo su peso, pues tiene una oportunidad de una vida plena y por largo plazo muy, muy buena. Es decir, podemos sentirnos tranquilos y confiados de que si hacemos las cosas bien, a los pacientes les va a ir bien. Y eso es algo que no pasaba antes. O sea, era algo muy frustrante porque antiguamente el paciente con diabetes, a pesar de que se portaba bien, a pesar de que llevaba sus medidas no farmacológicas, pues los principios activos, los fármacos que teníamos, no necesariamente evitaban el desarrollo de complicaciones tardías, ¿no? Eran muy buenos para controlar el azúcar, eran buenos razonablemente para controlar algunas complicaciones no mayores, pero eran marginales en cuestión de proteger el corazón y de proteger el riñón, que es algo que nos preocupa muchísimo hoy en todos nuestros pacientes con diabetes. Es decir, que cuidarnos bien, doctor, hacer la prevención, hacer las medidas pues indicadas, ejercicio, alimentación, etcétera, eso no es suficiente. Es decir, necesitamos de una valoración de nuestra función cardíaca y de nuestra función renal, por supuesto, y el tratamiento, ¿no? Es correcto. Y bueno, tú has dado un punto muy importante y clave. En la prevención de la diabetes, las medidas no farmacológicas son fundamentales. Y si estas medidas se adoptan a temprana edad, es decir, si nuestros niños abandonan el consumo de comida chatarra, las dietas hipercalóricas, hacen actividad física, los tenemos exentos de sobrepeso, tal vez esos niños, aunque tengan en sí mismo una carga genética para la diabetes, como lo tenemos muchos de los mexicanos, podrán evitar que desarrollen la enfermedad. Pero bueno, ya tenemos en México más de 10 millones de pacientes con diabetes. ¿Qué hacemos con ellos? Por supuesto, tendremos que insistir mucho en las medidas no farmacológicas de estilos de vida, pero no necesariamente serán suficientes. Ahí es donde el tratamiento farmacológico hace una gran mancuerna con las medidas no farmacológicas. ¿Qué tenemos en atención médica, doctor? ¿Qué nos ofrece la evolución médica como tratamiento para esta enfermedad? Bueno, tenemos un arsenal terapéutico muy robusto que en los últimos 10 años se ha incrementado de manera muy importante y que algo que es necesario señalar es que hoy, por ejemplo, las autoridades sanitarias y las instancias regulatorias en el mundo exigen que para que los nuevos medicamentos antidiabéticos puedan ser comercializados, expongan que no solo son buenos para bajar el azúcar, sino que además son seguros para disminuir los riesgos cardiovasculares o renales asociados a la diabetes. Y en los últimos años, y particularmente en los últimos 5 años, se han incorporado algunas sustancias activas que no solamente han demostrado ser seguros, sino que tienen adicionalmente un papel protector con nuestros pacientes. Y eso es una muy buena noticia que hoy por hoy, pues los médicos, no solo los cardiólogos, los endocrinólogos, los internistas, los nefrólogos, los médicos generales, todos los que atendemos pacientes que viven con diabetes, pues estamos de plácemes porque tenemos mejores opciones terapéuticas para nuestros pacientes. Claro, no hay una receta universal de cocina, no todos los pacientes se van a tratar de la misma forma ni con los mismos medicamentos, y es por eso que más allá de hoy, en este momento, enlistar a estos fármacos o de dar nombres o marcas y demás, que no es el objetivo de estas charlas, sí es el objetivo de decir que hoy por hoy los médicos estamos conscientes, capacitados, tenemos la evidencia desde nuestra mano y les hacemos una invitación a toda la gente que vive con diabetes a
tener un buen control, acudir con el médico para hacer los ajustes terapéuticos necesarios, insisto, no solo viendo por el control del azúcar, sino viendo por el control de desenlaces cardiovasculares y renales a futuro. Pues la prevención, doctor, la prevención por supuesto es donde tenemos que seguir trabajando. Como medicamentos, la metformina, por ejemplo, doctor, ha sido un medicamento preventivo. ¿Qué nos puede decir? La metformina es un muy buen medicamento, es un medicamento muy, muy antiguo que tiene un perfil de seguridad y de eficacia razonable, que en un momento dado hay escuelas que lo utilizan en los pacientes que tienen intolerancia a carbohidratos o como se ha conocido prediabetes, un poquito para evitar el salto a la diabetes. Pero ojo, no es una vacuna, no es un antídoto. Y el hecho de usar solamente metformina en ausencia de un estilo de vida cardiosaludable es insuficiente. Es decir, si yo empiezo a usar metformina, tengo que hacer actividad física, tengo que cuidar mi peso, tengo que cuidar mi dieta. No le puedo dejar a la metformina todo el trabajo. Y en el paciente que ya es diabético, que ya vive con diabetes, la monoterapia con metformina habitualmente es insuficiente para llegar a las metas de control. Es decir, es buena, pero no necesariamente podemos descargar todo. Y es ahí donde el manejo complementario con los nuevos principios activos que han demostrado beneficios adicionales es muy, muy importante. Y es así como todas las guías y consensos de expertos en el mundo entero, incluyendo México, por supuesto, lo han puesto de manifiesto. Muy bien, doctor. Entonces, ¿qué es lo actual? ¿Qué es lo más reciente para la prevención en esta seria enfermedad, la diabetes? Precursora pues de las enfermedades como las menciona usted, enfermedades cardiovasculares, renales. Y bueno, ¿en qué debemos trabajar? En la prevención ya mencionaba, pero ¿cuáles son los tratamientos hoy en día de avanzada que nos ofrecen prevención, doctor? Si hablamos de prevención, bueno, yo diría que uno de los más importantes logros es el nuevo etiquetado de alimentos, porque nos va a hacer conscientes de lo que estamos entrando a nuestro cuerpo. Y eso va a educar a nuestros niños y a nuestros adolescentes para tener mayor conciencia e incluso que nos eduquen a los padres para mejorar nuestros estilos de vida. Y si hablamos de medicamentos, pues tenemos básicamente 3 clases terapéuticas nuevos, unos que se llaman IDPP4, otros que se llaman agonistas de GLP-1 y los últimos que se llaman inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. De estos 3 grupos nuevos de medicamentos derivan alrededor de unos 10 principios activos específicos, de los cuales todos tienen sus beneficios, todos tienen sus escenarios de aplicación de manera muy clara. Quizás los ISGLT2 y los GLP-1 son los que más se han estudiado en los últimos 5 años, pero, insisto, no se trata de dar una recomendación de un medicamento u otro, se trata de recomendar que nuestros pacientes, que la audiencia que tiene diabetes, que vive con diabetes o que está en riesgo de desarrollarla, ¿por qué? Porque sus padres son diabéticos, porque es obeso, porque come mal, porque en sus exámenes de rutina están saliendo ya en esa barrera, en esa frontera que nos dice ten cuidado, pues acudan oportunamente con su médico de cabecera, con los médicos que ya sea a nivel institucional o privado. Estamos hoy por hoy, insisto, capacitados y conscientes de cómo atender de manera temprana y oportuna este problema. Hoy por hoy, las instituciones de salud cuentan con un nuevo compendio nacional de medicamentos que permite que muchos de los pacientes pues tengan acceso a principios activos de avanzada y eso es una muy, muy buena noticia. Doctor, seguramente el público se pregunta, bueno, ¿cuándo es oportuno visitar a mi médico? En este caso al internista, ¿no? Que sería el médico seguramente de primer contacto o el médico familiar. Desde el médico familiar, el médico de primer contacto, que es la primera puerta de entrada a los sistemas de salud, ya hoy por hoy en situaciones tan frecuentes como la hipertensión, como la diabetes, están capacitados para hacer un abordaje inicial importante. Entonces, no esperemos solamente ser vistos por el endocrinólogo, el internista, el cardiólogo, el nefrólogo, no. Empecemos a acercarnos con el médico de familia, con el médico de cabecera, y si en el escrutinio inicial, clínico, más unos exámenes de laboratorio básicos, se encuentran datos de alerta o alarma, pues ya serán los pacientes canalizados a otros niveles de atención. ¿Desde cuándo? Pues yo diría prácticamente desde toda la vida, pero
No debe pasar en un adulto por arriba de los 20 años un año sin que acuda al médico para un chequeo general, aún en ausencia de síntomas. Y eso es algo que abona hacia una cultura de la prevención. Por lo menos una visitada al año a nuestro médico de confianza, a nuestro médico de cabecera, para que nos explore, nos pueda checar si no tenemos hipertensión, si no tenemos principios de diabetes, si nuestro colesterol está normal. Eso es lo más adecuado y responsable. Si ya se detectan algunos de los padecimientos, pues depende del padecimiento específico y depende del estadio en donde estemos, las visitas se pueden hacer mucho más frecuentes. Muy bien, doctor. Bueno, pues invitar al público, primeramente, pues todos debemos sospechar, doctor, de la enfermedad. Yo pienso que ese sería el primer paso, ¿no? Sospechar de la enfermedad. Cuando se trae la carga genética con mayor razón, a edades muy tempranas hay que empezar a monitorear la enfermedad. Visitar, si sabemos que es asintomático en sus etapas iniciales, es oculto, es silencioso el problema o la enfermedad, por lo que debemos ir a buscarla seguramente, ¿no? Hacer todos los cuidados que usted menciona y pues apegarnos a los tratamientos, desde luego, después de visitar al médico, y si es que resultamos positivos pues a esta enfermedad. Es correcto. Conocer a nuestra familia, conocer a nuestro entorno, saber de qué murieron nuestros abuelos, saber si nuestros padres son enfermos o no, vigilar qué es lo que estamos haciendo, monitorear nuestra actividad física, hacer actividad física de forma regular, cuidar nuestra alimentación, es la clave para una mejor vida. Y si desafortunadamente tenemos ya una enfermedad, pues hacer una vinculación con nuestro médico de confianza a nivel institucional o privado, hacer seguimiento a las recomendaciones, utilizar los medicamentos en forma adecuada y pensar que estos padecimientos son crónicos y que no son de un día para otro y que se pueden controlar muy bien, pero que no se curan, pues son las claves para el éxito y para una vida muy larga con calidad. Muy bien, es el doctor Antonio Magaña Serrano, cardiólogo, miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Y bueno, le quiero agradecer, doctor, por esta información. Muchas gracias, Joel. Que tengan excelente tarde. Gracias, doctor. Vamos a nuestra primer pausa comercial. Regreso con usted aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Disfruta del doble de gigas con tus recargas amigo de Telcel. Con 300 pesos tienes 8 gigas y con la de 500 tienes 12 gigas. Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia el 30 de noviembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Sabores, olores, textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa Chamorro Especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. José Peña, sastrería y camisería, vistiendo con elegancia y distinción a las familias tapatías. Sastrería y camisería José Peña, calidad y atención personalizada al servicio de nuestros clientes. Contrata el nuevo Telcel Max Plus. Tú eliges, con Netflix desde 379, con Disney Plus desde 399. Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia el 30 de noviembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Continuamos en A Su Salud por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Enseguida en Instantáneas Médicas, información médica de actualidad al instante, escucharemos sobre el insomnio, la incapacidad de poder conciliar el sueño o trastornos del sueño. Y bueno, ahora con esta pandemia, con esta contingencia, ha surgido la coronosomnia. Aquí en Instantáneas Médicas, información médica de actualidad al instante. Instantáneas Médicas. Coronasomnia.
trastorno que afecta casi a 1 de cada 3 personas. El insomnio es la dificultad para iniciar el sueño, para mantenerlo, despertarse muy temprano o tener un sueño de mala calidad. Esta condición es motivo de consulta común en la atención primaria. Tiene consecuencias graves en la salud a corto y largo plazo, por lo que se considera un problema de salud pública, que se puede presentar con otros trastornos médicos o psiquiátricos. 1 de cada 3 personas que viven en aislamiento social sufren de insomnio, que es un factor de riesgo importante para el desarrollo de alteraciones mentales a consecuencia de la pandemia por COVID-19, según estudios científicos. Existe un aumento significativo de síntomas relacionados al estrés, ansiedad, depresión, insomnio, irritabilidad y miedo. E incluso se ha implementado el término coronasomnia para esta alteración de la calidad y cantidad del sueño secundario a esta crisis sanitaria. En el estudio Prevalencia de síntomas de sueño y riesgos de apnea obstructiva del sueño en México, se encontró que un 28.4% de la población estudiada duerme menos de 7 horas, afectando más a los hombres que viven en zonas urbanas y en Ciudad de México. Además de que un 18.8% reportaron insomnio, algunos estudios recientes han demostrado que cuando el insomnio se suma a otras enfermedades, se obtienen mejores resultados con tratamientos específicos para ambas condiciones. De acuerdo con la doctora Marilena Sañudo, directora médico de Sanofi General Medicine en México, destacó que el insomnio está asociado a ideas suicidas y es un factor de riesgo potencialmente modificable que se agrava en condiciones de aislamiento social y confinamiento obligatorio. Es importante prestar atención a este trastorno, pues la mayoría de las veces se ve como algo común en las personas, pero es una enfermedad que trae consecuencias a la calidad de vida de quienes lo padecen y por ello es necesario buscar el diagnóstico de un médico, advirtió la experta. Existen actividades que contribuyen a tener una correcta higiene del sueño, entre las cuales destacan tener una exposición a la luz solar al menos 30 minutos durante el día, evitar tomar café o té con cafeína en la noche, reducir la ingesta de alcohol, evitar hacer ejercicio antes de acostarse, evitar estar en la cama si no es para dormir, mantener un horario para despertar y dirigirse a la cama. En colaboración con la Academia Mexicana de Medicina del Dormir AC y la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño AC, Sanofi México pondrá en marcha en los próximos meses una campaña de concientización para facilitar al público en general la información sobre la importancia de tener suficientes horas de descanso y un sueño saludable. A su salud, el programa de los especialistas le mantiene actualizado en los avances en materia de protocolos, procedimientos y tratamientos médicos para que usted esté bien informado. Vamos a nuestra pausa comercial por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Disfruta del doble de gigas con tus recargas amigo de Telcel. Con 300 pesos tienes 8 gigas y con la de 500 tienes 12 gigas. Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia el 30 de noviembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Sabores, olores, textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa Chamorro Especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. José Peña, sastrería y camisería, vistiendo con elegancia y distinción a las familias tapatías. Sastrería y camisería José Peña, calidad y atención personalizada al servicio de nuestros clientes. Contrata el nuevo Telcel Max Plus. Tú eliges, con Netflix desde 379, con Disney Plus desde 399. Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia el 30 de noviembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
Continuamos en A Su Salud por cortesía de Digacel, distribuidor autorizado Telcel. Y bueno, la siguiente entrevista o charla va a ser con la doctora Itzel Romo, líder médico para la salud de gastroenterología de Takeda, México, biofarmacéutica con más de 238 años de historia. Doctora Itzel Romo, gracias por esta entrevista. Vamos a platicar en relación a lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn y bueno, colitis ulcerosa. Además, es una patología que debilita o que afecta al intestino en distintas zonas y se presenta en manifestaciones externas como afecciones en la piel, los ojos, las articulaciones, etc. Doctora Itzel, muchas gracias por esta entrevista. Platíquenos sobre la enfermedad de Crohn. ¿Qué es? Muchísimas gracias por invitarme a platicar sobre este tema. En realidad, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa crónica inespecífica pertenecen a un grupo de enfermedades a las que se les conoce como enfermedades inflamatorias intestinales. Tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa crónica inespecífica. Creo que es importante mencionar que siempre que escuchamos colitis, pues pensamos en estos síntomas como muy comunes que están más bien relacionados con lo que es el síndrome de intestino irritable. Es lo que comúnmente conocemos como colitis. Pero estas enfermedades son totalmente diferentes. Tanto las enfermedades inflamatorias intestinales son enfermedades que afectan directamente a un órgano, que en este caso es el tracto gastrointestinal, que van a tener un componente autoinmune. Entonces, creo que siempre es muy importante hacer esta diferencia porque pues, la mayoría de los mexicanos sufrimos de síndrome de intestino irritable y además porque es importante mencionar que algunos de los síntomas de la comúnmente colitis o síndrome de intestino irritable puede ser síntomas también de la enfermedad inflamatoria intestinal. El dolor abdominal, la diarrea, las evacuaciones con sangre. Bueno, considerando que vivimos en un país pues también endémico de parásitos e infecciones gastrointestinales, pues se puede confundir también muy fácilmente. Sin embargo, el comportamiento de la enfermedad es totalmente diferente, lo mismo que su tratamiento. Las enfermedades inflamatorias intestinales son enfermedades crónicas, no se quitan, que tienen un componente inmunológico y que afectan un órgano específicamente. O sea, sí hay un daño orgánico, no es una enfermedad funcional como le puede llegar a ser el síndrome de intestino irritable. Entonces, estos pacientes lo que tienen justo es eso, una afectación, en el caso de la colitis ulcerosa crónica inespecífica, de la mucosa o la parte interna que reviste específicamente al colon, y en el caso de la enfermedad de Crohn puede afectar no solamente la mucosa, sino todo el espesor de las paredes de nuestro tracto gastrointestinal, y en el caso de la enfermedad de Crohn no solo afecta el colon, sino puede afectar desde la boca hasta el ano. Entonces, al decir daño, nos referimos a inflamación de estas mucosas, a lesiones como pueden ser úlceras, y de ahí también la importancia del control temprano de estas enfermedades, porque el que esté de forma constante, dañadas estas paredes, esta mucosa, pues puede condicionar que el desenlace de la enfermedad llegue hasta complicaciones no deseables, como pueden ser la perforación o como pueden ser la obstrucción. El problema es que, bueno, sí, los síntomas son muy diferentes entre pacientes y se pueden confundir con muchas cosas. Y bueno, en México somos mucho a automedicarnos, ¿no? Entonces, pues si tenemos mucho dolor, inclusive aunque veamos sangrado, podemos pensar en otra cosa. Y bueno, es importante mencionar que este tipo de enfermedades, las enfermedades inflamatorias intestinales, existen en México. Se estima que aproximadamente 40,000 pacientes sufren de estas enfermedades y que hay otro porcentaje que no está diagnosticado todavía. Y es muy importante tener el diagnóstico adecuado para dar el tratamiento adecuado. ¿A qué se debe este problema de inflamación crónica, doctora? ¿Cuál es la etiología de la enfermedad? Es una muy buena pregunta. Es multifactorial. Por supuesto, se ha estudiado que la industrialización de los alimentos o la occidentalización de los alimentos pues ha cambiado nuestra microbiota. Cuando me refiero a microbiota, son estos bichitos, bacterias que tenemos en nuestro intestino, que además es un porcentaje importante de microbiota la que tenemos, que debe mantener un equilibrio.
Y bueno, una de las teorías es que hay una desregulación de esta microbiota intestinal y hay una exacerbación de una respuesta autoinmune. Entonces el cuerpo lo que detecta es que debe estar inflamando, por decirlo de alguna manera, al tracto gastrointestinal. Entonces es multifactorial, ¿no? Y evidentemente, ya que la enfermedad ya está establecida como tal, puede haber desencadenantes. Sin embargo, los desencadenantes no necesariamente son parte de la etiología. ¿Cuáles serían estos desencadenantes, doctora? Los pacientes que tienen estas enfermedades, pues hay alimentos que pueden empeorar su sintomatología. Evidentemente, si no hay un apego al tratamiento adecuado, creo que eso es lo más importante, son enfermedades que no se van a quitar, son crónico-degenerativas y que cursan de forma natural con periodos de remisión o donde no hay síntomas de la enfermedad y periodos de exacerbación, donde a pesar del tratamiento pueden existir los síntomas de esta enfermedad. Entonces, bueno, eso es súper importante. Los pacientes se conocen y saben cuando están en remisión, cuando no tienen síntomas, y saben cuándo comienzan con los síntomas. Porque, bueno, es muy clásico. Estos pacientes pueden estar en el baño hasta más de 20 veces durante el día y durante la noche. En realidad es una enfermedad muy discapacitante, aunque no se ve. De hecho, es un término nuevo que se quiere acuñar, la discapacidad visceral. Imagínate lo que es tener que estar con dolor abdominal, haciendo tus actividades diarias y con la necesidad de evacuar más de 20 veces al día. Además, como bien mencionaste al principio, estos pacientes suelen cursar no solamente con las manifestaciones gastrointestinales, sino también pueden cursar con otras manifestaciones, como pueden ser las articulares, el dolor articular, que tampoco se ve. Fatiga, como toda enfermedad autoinmune, pueden experimentar fatiga, que tampoco se ve. Entonces, realmente es una vida muy compleja para los pacientes que tienen esta enfermedad y es muy difícil el diagnóstico por lo mismo. Enfermedad inflamatoria intestinal, ¿cuál es el pronóstico, doctora, para esta enfermedad? Afortunadamente, igual que en muchas otras enfermedades crónico-degenerativas, hay muchísimos avances en cuanto al tratamiento, en cuanto al diagnóstico también, y más importante aún, sobre los objetivos de tratamiento que se quieren alcanzar con estos pacientes. ¿A qué me refiero? Antes, lo que se pretendía con estos pacientes era decir que el paciente no tenga síntomas, que no tenga esta discapacidad visceral para que pueda ser funcional. Que además cabe mencionar que la mayoría de estos pacientes están en su vida, cuando son diagnosticados, están en su vida productiva. Entonces, antes lo único que se buscaba era controlar los síntomas, ya había algunos tratamientos. Podemos dividir de forma muy general los tratamientos como terapias no avanzadas y terapias avanzadas, dependiendo de la severidad de la enfermedad, que la severidad la va a determinar estos síntomas, ¿no? Entonces, para cuando la enfermedad es leve, hay un determinado tipo de medicamentos. Cuando la enfermedad es de moderada a severa, hay otro grupo de tratamientos que se llaman terapias avanzadas. Entonces, en los últimos años se han desarrollado muchísimas de estas terapias avanzadas. Entonces, antes nada más se quería quitar los síntomas y además no se quería llegar a estas terapias avanzadas, a veces por miedo, porque cuando escuchamos la palabra biológico, pues sobre todo a los pacientes también es algo que no es común, ¿no? Cuando es una vía de administración diferente a la oral, a la tomada, puede causar temor entre los pacientes. Pero hoy sabemos que estas nuevas terapias biológicas cada vez son más selectivas y además nos ayudan a alcanzar no solo la mejoría de los síntomas, sino otros factores que van a ayudar que la enfermedad o la predicción de esta enfermedad sea más positiva, como pueden ser que no nada más se quiten los síntomas, sino que ya no haya lesiones en la mucosa, que se quiten, a lo que llamamos remisión endoscópica, que ya no haya lesión de todo la pared del tubo digestivo, que le llamamos que haya remisión transmural. Y más aún, que por ejemplo, la célula que está dañada, que está inflamada por los tratamientos, logre parecerse lo más posible a una célula normal. Si alcanzamos todos estos objetivos de tratamiento, pues los pacientes permanecen en remisión por más tiempo. Y los tratamientos, pues al tener mayor duración, hacen que la enfermedad sea más llevadera y con menos tasas de hospitalización y de complicaciones. Muy bien, doctora. Entonces, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa o ulcerosa, ¿verdad? Doctora, entonces, ¿es tratable? ¿Es curable? ¿Es paliable? ¿Cuál es la condición de esta enfermedad? Es una enfermedad que es tratable, pero como toda enfermedad, para ser tratada de la forma adecuada, tiene que ser diagnosticada de la forma adecuada.
Entonces, lo primero que hay que hacer es, como pacientes, ante cualquier síntoma que no mejore o que tenga datos de alarma o que empeore, tenemos que acudir con nuestro médico. No es adecuado la automedicación. Doctora, muchísimas gracias por esta entrevista. No, muchísimas gracias, Joel, por darnos la oportunidad de platicar sobre esta enfermedad que a veces se confunde con otras, que realmente cada vez tiene pues una mayor prevalencia en nuestro país, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad. Contrata el nuevo Telcel Max Plus. Tú eliges, con Netflix desde 379, con Disney Plus desde 399. Dígase, distribuidor autorizado Telcel. Visítanos en nuestra tienda matriz en Chapultepec 125, Colonia Lafayette, casi esquina Vallarta. Vigencia el 30 de noviembre del 2020. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com. Amigos, estamos llegando a la parte final. Le quiero agradecer por el favor de su atención. Escríbanos joelflores@asusalud.tv. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima emisión. Muchas gracias.